Hola, hola, amantes del derecho y público en general. Bienvenidos a Tips de Legalidad. Yo soy Edison Alarcón. Comencemos. El boom inmobiliario marca la pauta, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Como ejemplo, tenemos en el 2008, recordarán, donde fue protagonista de la más grande crisis inmobiliaria de la última década. Obviamente nos referimos a la crisis subprime. Y todo ello puede darnos una idea de la magnitud que engloba el desarrollo inmobiliario en un país. Y por tanto, estimados amantes del derecho, independientemente de que seamos abogados ávidos de patrocinar un proyecto inmobiliario o tal vez egresados que estamos viendo recién a dónde aplicar, o potenciales inversionistas que estamos buscando las mejores estrategias a aplicar al momento de desarrollar un proyecto inmobiliario, o tal vez simplemente queremos ver a qué rama del derecho aventurarnos. Pues bien, independientemente de todo ello, el tener la información exacta, las estrategias más útiles y los mejores tips de legalidad pueden marcar la diferencia al momento de enfrentar con éxito un proyecto inmobiliario. Por tal motivo, el día de hoy nos acompaña Luis Ángel Mejía Cerván, abogado experto en fusiones, adquisiciones, real estate y financieras, socio en CPB Abogados, con quien aprenderemos a cómo financiar los proyectos inmobiliarios, cuáles son las garantías necesarias, las modalidades de implementación de estos proyectos y el actual panorama de los proyectos inmobiliarios en el Perú. Muy buenos días, doctor Luis. Bienvenido a Tips de Legalidad. Hola a todos, mi nombre es Luis Mejía, soy socio de CPB Abogados y el día de hoy conversaremos sobre los aspectos legales en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el Perú. Muchas gracias con todos por escucharnos y espero les parezca muy interesante las respuestas a cada una de las preguntas que daremos. Pues bien, comencemos. Esto es, ¿y cómo estructurar un proyecto inmobiliario? Tips útiles desde la cancha. A manera de introducción, un proyecto inmobiliario es cualquier proyecto que involucra una obra de construcción sobre un bien raíz o inmueble. Y por otro lado, un emprendimiento inmobiliario se caracteriza por la compra de un terreno o de otro tipo. Y bien, doctor, creo que hasta ahí la mayoría lo tiene claro. Pero como usted sabe, doctor, muchas veces se confunden términos. Aquí en el Perú, ¿cómo se han ido desarrollando los proyectos inmobiliarios? ¿Nos podría explicar más al respecto? El mercado inmobiliario, que comprende no solo la promoción de viviendas, sino también la promoción de oficinas, centros comerciales, galerías comerciales, entre otros, ha evolucionado muchísimo en los últimos años. A inicios del 2000, los proyectos inmobiliarios se estructuraban de manera sencilla. Los desarrolladores compraban los terrenos con recursos propios o con financiamiento de banco o de amigos y familiares, luego acudían a los bancos para que le otorguen la línea de crédito para construir y para financiar a los futuros compradores del proyecto. Hoy en día hay muchos más jugadores en el mercado inmobiliario. Cada vez es más usual la participación de entidades fiduciarias en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, así como también la participación de fondos de inversión inmobiliarios, todo lo cual trae nuevas exigencias de parte tanto de la fiduciaria como de estos fondos que generan la necesidad de crear nuevos pactos en los contratos, haciendo cada vez que el mercado sea mucho más sofisticado. En el tema de los fiduciarios, su participación es como una entidad en garantía. Se suelen hacer intervenir a los fiduciarios como una entidad administradora de los bienes dados en garantía a favor del que otorgó el financiamiento para la compra o para el financiamiento del proyecto, y en el caso de los fondos de inversión su participación es muy activa en el otorgamiento de financiamientos para el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios. Además, debido a la carencia
de viviendas que tiene el Perú es un mercado que tiene mucho espacio para seguir creciendo y seguramente conforme se vaya desarrollando irán apareciendo nuevas estructuras o nuevos tipos de cláusulas. Interesante, doctor Mejía. No cabe duda que el mercado inmobiliario en el Perú está creciendo y respaldan sus argumentos el tema de que se prevé un aumento de más del 20% en proyectos inmobiliarios en Surquillo, o el tema de que ha habido acercamientos de Yapanautos a invertir en temas inmobiliarios, entre muchas otras. Ahora, más en el ámbito profesional, si uno quiere aventurarse, por ejemplo, obviamente estamos hablando de una persona o un conjunto de estas, van a necesitar un abogado y van a necesitar conocer el tema exactamente, cómo proceder o cómo aventurarse. Y frente a ello, doctor, aquí en el Perú, ¿qué vehículos actualmente se usan para desarrollar estos proyectos inmobiliarios? Las empresas inmobiliarias para desarrollar sus proyectos suelen constituir una empresa por cada inmueble en donde desarrollarán estos proyectos. Es decir, si la empresa ha decidido desarrollar un proyecto en Lima, constituye una empresa que no va a hacer otra cosa más que desarrollar este proyecto en Lima. Luego, si la empresa decide desarrollar otro proyecto, pero ahora en Arequipa, va a formar otra empresa, pero ya para desarrollar ese proyecto en Arequipa. Esto lo hacen, pues suelen tener distintos socios por cada proyecto. Es decir, para desarrollar el proyecto en Lima, la empresa consiguió dos socios, el socio A y el socio B. Pero para desarrollar el proyecto en Arequipa, la empresa consiguió al socio C y al socio D. De esta forma, formando dos empresas, no se mezclan los riesgos de los dos proyectos inmobiliarios. Ambos riesgos se mantienen por separado y los beneficios también se mantienen por separado. Ya lo escucharon, amantes del derecho. Si ustedes, por ejemplo, están patrocinando un proyecto con un socio y el mismo proyecto o la misma empresa con otros socios en otra región, lo mejor es aplicar la estrategia vertida por el Dr. Mejía. Y bien, ya que hemos tocado este tema, acabo de recordar, por ejemplo, que en estos casos que usted ha venido haciendo referencia, la empresa suele recurrir a una SPV o a una Special Purpose Vehicle, pero obviamente quizá las personas que nos están escuchando no sepan nada al respecto y obviamente van a querer aprender más, qué beneficios o qué implica, a quién vaya a elegirlo dentro de un proyecto inmobiliario. ¿Podría detallar más al respecto? Ahora, como la empresa que compra el terreno no tiene planilla laboral, no tiene corredores para venta de inmuebles y en general no tiene el equipo administrativo necesario para poder administrar el proyecto inmobiliario, esa empresa lo que hace es contratar a una empresa administradora de proyectos inmobiliarios que suele ser la empresa holding, la empresa matriz de la que forma cada una de estas compañías de propósito especial, ¿no? Estas compañías de propósito especial tienen siempre al desarrollador que actúa a través de una empresa, que es la empresa donde se encuentra toda la carga laboral, toda la fuerza administrativa de la empresa se encuentra en esa compañía. Y bien, amantes del derecho, ya lo hemos escuchado y entendido claramente. Una SPV es útil si quieren tercerizar de mejor manera las necesidades operativas adicionales durante los proyectos inmobiliarios. Ahora, doctor, definitivamente estas no son las únicas modalidades de implementación de proyectos inmobiliarios. ¿Qué otras modalidades de estructuración inmobiliaria se utilizan en la actualidad? Otra forma de hacer proyectos inmobiliarios es sin constituir una empresa por cada inmueble, sino se utiliza siempre la misma empresa para desarrollar un proyecto en Lima, otro proyecto en Arequipa, otro proyecto en Piura, en fin, una empresa para todos los proyectos inmobiliarios que desarrolla un mismo grupo económico. En este caso, a diferencia del caso anterior, la empresa que desarrolla todos los proyectos sí cuenta con planilla, con fuerza de ventas y con toda una carga administrativa que le permite administrar y desarrollar el proyecto inmobiliario de tal forma que no necesita, salvo algunas actividades, subcontratar o contratar a otra empresa que le brinde soporte administrativo.
Acá se caracteriza porque siempre los que invierten en el nuevo proyecto son siempre los mismos socios de la empresa, o en todo caso no incorporan nuevos socios, sino obtienen financiamiento vía familiares y amigos sin darle una participación en la gestión o en el desarrollo del negocio, ¿no? Sino simplemente pagan un interés a cambio de un préstamo que se le da para la compra o para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Muy interesante, doctor Mejía. Es decir, dentro de las más conocidas estrategias de implementación de los proyectos inmobiliarios, podemos realizar estos ya sea constituyendo varias empresas, ¿no? O como usted dijo, una empresa por cada proyecto inmobiliario que realicemos, ¿no? O por otro lado, podemos administrarlas nosotros mismos a través de una misma empresa. Y bien, doctor, hasta aquí todo claro. Pasemos a algo más monetario, por así decirlo. Obviamente, no todos los que escuchan tips de legalidad son abogados. Muchos son inversionistas, estrategas que están buscando la mejor manera de rentabilizar su dinero. Y obviamente, por más buenos ánimos que tengamos, si no tenemos efectivo, sobre todo en un proyecto inmobiliario, no llegaremos a ninguna parte. Y por tanto, doctor, me hace la pregunta: ¿cómo se financian los desarrolladores inmobiliarios para comprar un terreno o para desarrollar este? Los desarrolladores, para financiar su proyecto inmobiliario, tienen varias alternativas. La primera es que se financian a través de amigos y familiares. Estos amigos y familiares deciden entrar al capital de la empresa o en todo caso solamente mediante el otorgamiento de un préstamo dinerario, ¿no? Si entran en el capital de la empresa, están asumiendo o compartiendo el riesgo con el desarrollador del proyecto, y si entran como préstamo, están simplemente dando dinero que la empresa tiene que finalmente devolver a cambio del pago de un interés. Existen algunas otras formas más sofisticadas en donde los desarrolladores obtienen financiamiento a través de fondos de inversión. Estos fondos de inversión en proyectos inmobiliarios están muy activos hoy en día y suelen invertir en los proyectos de distintas formas, ¿no? Una de esas formas es entrando al capital de la compañía, y la otra forma es prestando dinero para el desarrollo del proyecto. A veces también intervienen o participan de manera combinada, ¿no? Un tercio del dinero lo destinan al capital y 2/3 del dinero lo destinan vía préstamo. Otra alternativa también de cómo ingresan los fondos de inversión a desarrollar proyectos inmobiliarios es a través de las celebraciones de contratos de cesión en participación, en los que los fondos de inversión tienen la calidad de asociado y otorgan un dinero que para efecto del contrato de asociación en participación se le llama contribución, a cambio de una utilidad. Otorgan dinero a cambio de obtener una utilidad en el proyecto inmobiliario. En síntesis, doctor, nos podemos financiar con capital propio o con el de terceros. Y ambos obviamente tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. Desde las más simples hasta las más complejas, como por ejemplo los contratos de cesión y participación, tal como usted nos las ha señalado. Y al respecto, doctor, respecto a estos últimos puntos, cuando usted nos habló de los fondos de inversión, obviamente, como cualquier otra institución, no van a querer soltar dinero fácilmente. Van a necesitar tener algunas garantías que les dé confianza que el dinero que está saliendo va a retornar, y obviamente en mayor cantidad. Y por tanto, doctor, ¿qué garantías piden estos fondos de inversión o qué garantías son las más usuales solicitadas a fin de poder participar en el negocio inmobiliario? ¿O qué instrumentos adicionales se utilizan? ¿Nos podría detallar más al respecto? Los fondos de inversión para participar en los proyectos inmobiliarios pueden pedir diversas garantías. Pueden pedir una hipoteca que se mantiene entre el lapso de tiempo en el que el desarrollador compra el terreno y obtiene el financiamiento bancario para el desarrollo del proyecto inmobiliario. En ese momento, considerando que el banco que financia el proyecto, conocido como el banco sponsor,
pide que el terreno donde se construye el proyecto esté libre de cargas y gravámenes, en ese momento el fondo de inversión procede a liberar la garantía hipotecaria y la garantía pasa a favor del banco. Otra estructura que también usan los fondos de inversión es el fideicomiso. En este caso constituyen desde la fecha de compra del terreno hasta la fecha en el que el banco sponsor entra o aprueba el financiamiento bancario para la construcción y para el desarrollo del proyecto. Durante ese lapso de tiempo el fondo de inversión pide un fideicomiso que se le conoce como un fideicomiso puente, que luego es cambiado en ocasiones por un típico fideicomiso inmobiliario. Y el fondo de inversión, dependiendo de si el banco lo acepta, pero en ocasiones sí lo acepta, el fondo de inversión se convierte como en un fideicomisario junior de ese fideicomiso inmobiliario, en donde el fideicomisario senior es sin duda el banco sponsor que otorga el financiamiento para el desarrollo del proyecto. Excelente, doctor Mejía. Finalmente, doctor, ya para concluir, ¿qué recomendación final le daría a aquellos amantes del derecho que lo están escuchando y también que lo están viendo, porque actualmente ya estamos en YouTube y quieren saber más al respecto? Finalmente, cuando se va a otorgar un financiamiento a un desarrollador inmobiliario, siempre es bueno hacer un due diligence del desarrollador, así sea una compañía formada recientemente. Siempre es bueno conocer la compañía, conocer al grupo económico al que pertenece el desarrollador, obviamente también conocer la situación del inmueble, no solo revisando la partida electrónica del inmueble, sino también los títulos archivados que figuran en registros públicos, hacer también una revisión de la situación de cumplimiento de normas por parte de la compañía, sobre todo normas anticorrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, que también son temas que hoy en día suele revisarse para poder decidir si a una compañía se le otorga financiamiento para poder desarrollar un proyecto inmobiliario. Brillante participación, doctor Mejía. Ya lo escucharon, amantes del derecho, el due diligence y el conocimiento de las normas anticorrupción, terrorismo, lavado de activos son fundamentales, sobre todo si eres desarrollador. Y a manera de recomendación, ABUC 360, si te ha gustado este tema y nos estás viendo, pues decirte que alcanzar el éxito inmobiliario, es decir, lograr el máximo rendimiento de tu propiedad, requiere invertir inteligentemente e ir mucho más allá de comprar para vender o comprar para arrendar. Y bien, a nombre de ABUC 360, Podcasting Jurídico Empresarial, agradecemos de antemano la brillante participación del doctor Luis Ángel Mejía Serván, abogado experto en fusiones, adquisiciones, real estate y financieras, socio en CPB Abogados. Gracias, doctor Serván, un gusto y éxitos en su vida profesional. Estimados, este fue Edison Alarcón en Tips de Legalidad, un programa de ABUC 360, y llegando gracias a Facts Paper. Facts Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, ensayos y mucho más. Facts Paper, soluciones académicas online. En la redacción, Pamela Maraza, en el diseño, Shirley Viamonte y David Osorio. Bye.